Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un jueves más de Ladies Night. Y pues hoy tenemos una invitada especial. Nos ha estado encantando, la verdad, el que personas vengan a compartir con nosotros, el que mujeres que han vivido ciertas situaciones nos puedan compartir desde su corazón, puedan compartirnos con esta plataforma para poder llegar a más corazones. Y hoy tenemos una súper invitada especial. Dani, ¿la quieres presentar? Sí, claro que sí, así es lo que les iba a decir a todos. Tenemos a una invitada que de verdad estoy segura que les va a inspirar en todo lo que nos va a contar el día de hoy. Es un gran testimonio de amor, de esperanza, de perseverancia, de un montón de cosas. Y bueno, nuestra invitada se llama Mariana. Ella nos acompaña el día de hoy. Mariana, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, chicas, por permitirme esta noche estar aquí, por permitirme estar en su programa, abrirme las puertas de su programa. Estoy muy agradecida, de verdad. Gracias a ti por aceptar la invitación, la verdad. Sí, porque no cualquiera, muchachos. Exacto, no cualquiera. La verdad estamos muy contentas de tenerte aquí en casa, de tenerte con nosotras y de poder escuchar de viva voz lo que Dios ha hecho en tu vida a través de este proceso que estamos seguras que va a ser de gran bendición para las mujeres allá afuera que seguramente están atravesando por una situación así. Sabemos que esto va a ser un mensaje de esperanza también para esas mujeres. Así que, Amén. Por favor, prepárate para este programa, no te despegues porque está buenísimo. Y entonces, el tema del día de hoy... Pues el tema del día de hoy es un tema muy importante. Fíjense que yo me he dado cuenta que hay muchas personas que hemos pasado por ahí. La verdad, es más común de lo que podamos llegar a pensar y el tema de hoy es el suicidio, ¿no? Un poco las causas, un poco las consecuencias que ha traído a la vida de la persona, dónde empieza, cómo tratarlo y vamos a ver ahora sí que un poco de la vida de Mariana a lo largo de este proceso que viviste, ¿verdad, Mariana? Vamos a tratar de entender ahí un poquito cuál es la situación y que seguramente pues varias personas van a decir, oye, yo estoy ahí o tal vez yo le hice como tú y pude salir, ¿no? Entonces va a ser bien padre y bueno, primero yo creo que todo el mundo, la pregunta del millón es, ¿cómo llegaste ahí? ¿No? O sea, tú eres una chica súper alegre. Para los que no conocen a Mariana, es una de las personas más chistosas en la faz de la tierra. O sea, es muy chistosa, muy ocurrente, tiene comentarios que nadie se le hubiera ocurrido, solo a ella, tiene su marca personal. Entonces, uno la ve en la calle, como dicen, ¿no? Acá las vemos, corazones no sabemos. Uno la ve en la calle y dice, esta niña todo bien, todo cool, todo nice, se ríe, es chistosa, se ve que se la está pasando bomba en su etapa, en su etapa de estudiante, en su vida, en todo esto. Y pues cuéntanos, ¿cómo llegas a ese punto? Bueno, es una historia bastante larga, pero vamos a reducirla un poquito. Entonces, todo empieza el año pasado, a mediados del año pasado, es decir, estamos 2023, a mediados del 2022. Y todo empieza a ir muy extraño porque yo ya había tenido desde hace tiempo atrás varias crisis depresivas y crisis de ansiedad, noches en las que me la pasaba llorando, pero al siguiente día me levantaba, sacaba las lágrimas y vámonos, ¿no? Entonces, ya había pasado por esto y cómo es que salgo de ahí, pues en realidad en ese tiempo salí sola, o sea, entonces yo dije, si yo sola me metí aquí, yo podía salir. Y pues en ese tiempo me había acostumbrado a que la situación era así y en realidad no la sentía tan grave. Y todo empieza a cambiar un poquito a mediados del año pasado, que tuve un accidente en moto, no sé si recuerdan. Sí. Entonces, un poquito antes del accidente, pues yo como que no sabía muy bien qué era lo que quería con mi vida, qué era lo que quería hacer y me sentía muy perdida en realidad, porque no estaba llevando como que un propósito hacia donde Dios me quería llevar, o si era que tenía un propósito en ese momento, pues lo solté y dije, no es necesario en este momento. Y justo un domingo estaba platicando con algunas chicas de la iglesia. Y les dije, me siento vacía, me siento sola, no sé qué va a pasar de mi vida. Claro. Y ese día en la tarde tengo un accidente en la motocicleta
y fue un accidente bastante fuerte. O sea, despuesito de que estabas ahí desahogándote de no sé qué voy a hacer con mi vida, todo va mal, de pronto la cereza del pastel es que sales y tienes un accidente en moto. Sí, literalmente yo salgo de la iglesia a la tarde y no había pasado ni 20 minutos cuando mis papás estaban recibiendo la llamada de Mariana tuvo un accidente en la motocicleta. Wow. Entonces, fue saliendo de la iglesia literalmente. Entonces, pues todavía esto me terminó de tumbar más. En ese tiempo yo estaba de vacaciones, entonces, pues al menos pude permanecer unas semanas para poderme recuperar sin ir a la escuela, pero para mí era como muy triste porque yo no me podía cambiar sola. El uniforme de la universidad es súper duro porque llevo uniforme, para los que no saben, estudio enfermería. Entonces, el uniforme es súper duro y cambiarme batallaba bastante. Mi mamá me tenía que ayudar. Entonces, o sea, de por sí no te sentías bien y prácticamente fue como estar inmovilizada y depender de otros para poder hacer tus actividades básicas. Exacto. Y pues sí, básicamente, o sea, no conforme lo poquito que sentía que tenía, lo perdí en ese momento. Y pues de ahí es que empieza todo y mi mamá me dice, ¿sabes qué? Necesitas agarrarte de algo, o sea, porque te está yendo muy mal, te ves muy triste, te ves muy deprimida y yo no quiero que vayan a pasar cosas peores después, así que yo necesito que te agarres de algo. Entonces estabas en ese momento pasando por un proceso depresivo. Sí. Estabas deprimida. Sí, estaba deprimida. Sí. ¿Y qué puedes reconocer tú en este momento que fueron esas detonantes que te llevaron justamente al estado depresivo? Porque obviamente primero inicia pues con una tristeza, pero conforme nosotras no manejamos o no procesamos esa emoción de tristeza, pues le vamos metiendo hasta llevarnos a un cuadro depresivo. ¿Qué fueron esas alertas rojas o esas cosas que te llevaron a ese cuadro depresivo? ¿Las puedes reconocer hoy? Sí, actualmente ya las puedo reconocer, pero en ese momento yo no las podía reconocer. Una de las cosas era, por ejemplo, la música que escuchaba. Hay un grupo que a mí me gusta mucho, que no es cristiano, no voy a decir nombres. No queremos quemar al artista. No queremos quemarlo. Que me gusta mucho, pero las canciones son muy tristes. O sea, son muy tristes. Wow. Y hablan mucho de depresión. Y a mí me gustan mucho porque son así como tranquilas, como relajantes. Pero yo sin darme cuenta, no eran relajantes, eran depresivas. Qué fuerte. O sea, eso está como de ¡pum! Sí. Porque uno le empieza a abrir puertas a cosas sin querer. Claro. Porque me gusta, ¿no? O sea, tú dices, me gusta la tonadita y todo, pero la letra realmente está ejerciendo un poder sobre nosotros. Sí, y eso me encanta porque justamente tú a lo mejor a nivel físico, que es el tema de oír, de escuchar, estoy escuchando algo, estoy oyendo algo, pero está llegando al tema espiritual, está tocando tu espíritu, está tocando tu alma, cosas que no podemos ver están sucediendo. Eso es súper fuerte. Eso es súper fuerte. Así es. Wow. Entonces, y actualmente lo llego a escuchar, escucho 2 o 3 canciones y ya, no me permito más. Entonces, porque yo sé que si le doy el acceso, como en ese tiempo fue que era pues de diario, voy a llegar a caer otra vez. Claro. Entonces, pues sí, básicamente las cosas como que yo identifiqué eran la música que veía y que dejé de hacer ciertas cosas que me hacían a mí ser Mariana. Entonces, alguna de las cosas es pintar, cocinar, escuchar música. Me gusta mucho escuchar música, pero a lo mejor si hacía este tipo de cosas, pues las hacía con este grupo, con este artista, con esa música que terminas con una María, pero desatándote, entonces. Y por ahí se me vinieron varias canciones que no voy a cantar. No. No, pero qué fuerte, o sea, realmente uno no se da cuenta cómo empiezas a permitir pequeños detalles, ¿no? Que al final del día, pues en ese momento no eras consciente de que te estaba llevando al traste, ¿no? Básicamente. O incluso aunque seas consciente, o sea, incluso aunque tú digas, es que esta música me podría llevar, pero siempre nos intentamos hacerlas fuertes. Siempre decimos, a mí no me va a pasar, ya vi esto, pero a mí no me va a pasar, y juramos y perjuramos que no nos van a pasar y terminamos ahí.
Claro, Entonces, claro. Sí, porque al final del día, como decimos, también es un tema espiritual, que está Totalmente. sucediendo en esta dimensión que nosotros no estamos viendo, y pues al final del día estabas alimentando tu mente de todo eso. Claro. ujú, Sí, yo quisiera preguntarles a los que nos están viendo, ¿no? O sea, ¿qué están detectando hoy que les puede generar ese tipo de cuadro depresivo, como en el caso de Mariana? Porque en muchas ocasiones, pues permitimos no solo música, permitimos gente, permitimos programas de televisión, series, muchas cosas, ¿no? Que le damos entrada. Y pues ya yo sé que ustedes saben, o sea, en el momento que hice la pregunta ya todo el mundo así, que empiezan a botar las respuestas, porque como dices tú, como que sabes, pero como que te haces la fuerte o como que te haces la que no sabes, ¿no? De que bueno, pero a mí no me va a pasar. No, yo sí aguanto esto, pero en realidad ponte a ver tu vida o alrededor de tu vida y pues es depresión o es qué triste o qué lamento o qué todo esto, ¿no? Y ya cuando ves, pues ya estás, ya puede ser incluso hasta tarde, ¿no? Cuando te das cuenta. claro. Y algo bien importante ahorita que dijiste gente, y muchas veces no es solo que te estás acercando con gente, sino que te estás alejando de gente. También. Porque también en ese tiempo, no sé si ustedes recuerdan, yo antes era mucho más apegada a ellas y a nuestro grupo y me empecé a alejar poco a poco. Entonces, pues no solo fue el que tal vez tuve ciertas amistades que en realidad yo creo que no hubo algunas amistades que me hayan hecho irme para abajo, sino que más bien me alejé de esas amistades que me ayudaban a mantenerme arriba. Wow, sí. Entonces, además de juntarte con ciertas personas, es dejar ir a ciertas personas. Que digo, pues obviamente no puedes mantener a todas las personas así de que aferradas a ti, pero Pero era importante este grupo de apoyo, ¿no? Que de ajá, alguna manera tú tenías, esta comunidad en la que Sí. estabas inmersa, que claro que es parte de el ser seres sociales, donde tenemos este grupo de apoyo que en momentos de tristeza, en momentos de depresión, en momentos de ciertas batallas, pues justamente están ahí para ayudarnos, para levantarnos, como tú estás diciendo. ujú, así es. Perfecto. Y entonces te encuentras en esa depresión, ¿y qué pasa? Em, sí, yo me encuentro como que en este punto más bajo que fue despuesito del accidente de motocicleta que yo tuve y hace un año tengo el intento de suicidio. Quiero platicar un poquito más o menos de cómo fue ese día para mí. Bueno, esa noche porque pues pasó de madrugada. Yo desde un día antes me sentía muy mal, me sentía muy triste y yo dije, estoy harta, estoy cansada de todo. Y ese día me fui a dormir y recuerdo que me desperté como a las 2:30, 3 de la mañana. No estoy muy consciente de muchas cosas mi cerebro lo bloqueó, entonces hay algunos datos que no lo recuerdo, pero sí recuerdo que me despierto en la madrugada y en mi crisis depresiva y mi desesperación voy y busco algo, lo que sea, y me encuentro con una cajetilla de unos medicamentos. Actualmente ya no me acuerdo cuáles medicamentos eran, pero la cajetilla traía tal vez como unos 15 y me tomé como 12. Wow. Quedaron solo como 2 o 3 medicamentos. Entonces, ¿Mezclaste medicamentos o solo fue eso? Solo fue esa caja. creo que solo fue eso, pero digo, no sé, no recuerdo mucho. Ok. Em, y yo me tomo los medicamentos y yo de ahí no me acuerdo qué más pasa. En ese momento tengo bloqueado. La siguiente imagen que yo tengo es, estoy afuera de la puerta de mi mamá, del cuarto de mi mamá, y ella sale súper asustada, yo estoy llorando y llorando y llorando y me dice, ¿qué pasó? Y yo la abracé y me solté a llorar mucho, muy, mucho, mucho. Y ya mientras agarro aire y me seco las lágrimas, le digo, me tomé unos medicamentos. Y Perdón, sigue. le digo, me tomé unos medicamentos. Y mi mamá se queda así como que, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y me dice, vámonos al hospital, por favor, vámonos al hospital. Y yo de que no, es que no quiero esto y lo otro. Y mi mamá, vámonos al hospital. Estaban forcejeando como de que sí, vamos, no vamos. Y precisamente ahorita que estás mencionando esto, que dijiste, me sentía muy mal, estaba ya desesperada, fui, busqué unas pastillas. Tu fin era
cometer algún acto de suicidio o simplemente era, pues voy a ver qué pasa, me voy a dormir? O sea, ¿qué querías lograr con las pastillas? No, yo lo que quería lograr con las pastillas era terminar con mi vida. Yo estaba harta, yo estaba cansada Ok. y yo ya no quería vivir. O sea, no hay otra manera de decirlo, que yo ya no quería vivir. Qué Entonces, fuerte. sí. Sí, yo ahorita lo veo o sea, lo veo y digo, En retrospectiva. Ajá. ajá, en retrospectiva, y digo, qué fuerte, o sea, no manches. Y bueno, mi mamá me lleva al hospital, llegamos al hospital, de ahí yo no me acuerdo muchas cosas, la verdad. Me acuerdo que me dormí y me despertaba estando en el hospital, eh, y ya en una de esas que despierto está un trabajador social y empieza a platicar conmigo y cosas así, y era muy seco. Ahorita como lo veo, digo, qué fuerte, porque las personas me preguntaban de que, ¿y qué te pasó? Y yo, me tomé unos medicamentos. ¿Y para qué? Para morir. O sea, O sea, bien así. Cualquier directa. cosa. Me estoy contando ajá, cualquier cosa. sí, Porque tenía sed, ¿no? sí, Así como. prácticamente, o sea, Sí, sí, sí. súper seco, no sé. Y ya total, después yo le dije a esta persona, le dije, quiero ver a mi mamá. Y ya me aceptó. Esto fue ya a mediodía, 12, 1 de la tarde, no sé qué hora era. Y mi mamá entra y la siguiente imagen que yo veo es la cara de tristeza de mi mamá. Una cara tan triste que yo jamás la he visto y espero jamás verla así. O sea, Sí. yo me acuerdo que antes de que pasara esto, mi mamá me decía, necesitas agarrarte de algo. Y yo en ese momento, cuando vi a mi mamá, yo dije, necesito agarrarme de ella. O sea, no puedo permitirme a volver a ver a mi mamá así. Y no puedo permitir que mi mamá esté así. Aunque yo no lo vea, dije, yo no puedo permitir que mi mamá esté así. Ujú. Entonces, pues en ese momento como que yo me agarré de eso y bueno, ya salgo del hospital. No sé si platiqué que estaba yendo ya con un psicólogo, pero tenía muy poquito asistiendo con el psicólogo y posteriormente con el psiquiatra. Y posterior a esto me empiezan a medicar y cosas así, que son asuntos un poquito delicados, porque luego muchas personas, sobre todo las personas cristianas, nos autocriticamos y autocastigamos de cómo vas a estar yendo con un psiquiatra si eres psicólogo, Si eres cristiano. si eres cristiano. Claro. Exacto. Sí. Entonces, ¿cómo vas a estar yendo a tomar medicamento para la depresión si son cristianos? O sea, que no, los cristianos son toda felicidad. Ajá. Y todo lo pueden, Sí. vencen toda enfermedad. Exacto. Pero pues yo quiero aclarar ahí esa parte, ¿no? O sea, muchas veces el tema de salud mental y el cristianismo es como si estuvieran peleados, ¿no? Como si uno estuviera el opuesto del otro. Y también para aquellas personas que nos ven a aclarar esa parte, que no está mal, porque, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Que una vez tuve que ir al psicólogo porque Dios me estaba mostrando que tenía que ir al psicólogo y yo, no, esto debe tratarse de un error, ¿no? Y entonces empecé a ir al psicólogo y lo peor es que me encontraba compañeras de la iglesia, creo que se lo había contado, pero me encontraba compañeras de la iglesia en el psicólogo y yo así de que nadie vea, o sea, como si estuviera robando, ¿no? Así de que nadie vea que estoy en el psicólogo porque entonces van a ver mi debilidad, o sea, como que ese tipo de pensamientos tabú. Y entonces en ese momento Dios me habló y me dijo, Daniela, es como si te las hubieras encontrado en el doctor, ¿no? Sí. O sea, así de sencillo. Y entonces en tu caso, Mariana, está padre que lo digas porque destapamos esa parte de psiquiatría, psicología, que yo lo veía también en algunos programas, ¿no? Porque yo también en algún momento tuve un tema sobre todo con depresivo y entonces decía, es que claro, o sea, uno necesita del psiquiatra porque no puedes producir esos químicos que te mantienen a tu cuerpo en balance y con una cierta felicidad, ¿no? Entonces, es como que le dices al diabético, pues si eres cristiano, produce tu propia insulina. Entonces, no puedes hacer lo mismo con la parte del psiquiatra o con la parte del psicólogo, porque la gente en ese momento no es capaz y tiene que agarrarse de la medicina
a la par de que, por supuesto, Dios y todo, o sea, Dios no lo sacamos de la ecuación y ahorita vamos a platicar un poco de eso, ¿no? Sí. Y a la par, sacarte, porque Dios tal vez está usando ese medio para sacarte del cuadro en el que te encuentras y que una cosa no está peleada con la otra. No, de hecho, por ejemplo, yo soy fiel creyente de Dios y soy fiel creyente de la ciencia. Claro. O sea, es que no está peleada una con la otra, ¿no? No, muchas veces se ve así, pero al contrario, o sea, yo digo, yo voy con mi médico, yo tomo mi medicamento en tiempo y en hora y en como debe de hacer, y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Así o sea, es. Dios, si la voluntad de Dios es que ese medicamento funcione, va a funcionar. Y si la voluntad de Dios es que no funcione, pues Dios sabrá por qué. Entonces, no es que si el medicamento no funcionó y sigues con una enfermedad, no quiere decir que Dios te falló o que la medicina te falló. Simplemente algo va a pasar. No, y también es entender que Dios da dones y da talentos a esas personas, así como cualquier profesión, ¿no? El arquitecto tiene talento para poder hacer estructuras, poder hacer todas estas series de construcciones, el médico tiene talentos, ¿no? Entonces, poder entender, nunca sacas a Dios de la ecuación, no es poner afuera a Dios, pero es utilizar todas, como dice Dani, las herramientas y la sabiduría que Dios también ha dado a esos profesionistas en cuanto a la psicología, que es el estudio pues del alma, del psico, todo esto, ¿no? Sí. Y hay psicólogos cristianos, hay psiquiatras cristianos que no están peleados con esto, ¿no? Y me encanta cómo ahorita tú nos vas a platicar, pues cómo fue este justamente descubrimiento que tú tuviste, ¿no? A partir de también tener esta experiencia con el psicólogo y con el psiquiatra, que en ese momento lo necesitabas para poder habilitar pues todo el proceso de sanidad que comenzaste. Uh-huh. De hecho, es una de las cosas en las que ya actualmente puedo decir que vi la mano de Dios, o bueno, veo la mano de Dios actualmente, porque, por ejemplo, mi psicólogo no es cristiano, no está peleado con la religión. De hecho, pues al principio como que me preguntaba, ¿pero quieres, no quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? Uh-huh. Él era el que me preguntaba, pero la forma en la que yo obtuve el contacto de él fue por medio, nuestra pastora nos pasó el contacto de un psicólogo y no se podía, nos pasaron el contacto de otro y ese otro de otro y ese otro de otro, hasta que de cierta manera llegamos con el psicólogo que actualmente estoy. Uh-huh. Y espero que esté viendo esto. Y sí, te mando un abrazo. Y es como llego con el psicólogo que actualmente tengo, que pues ya tengo 1 año en terapia con él. Entonces, yo con este psicólogo llego pues de una forma muy extraña, porque no era el contacto original al que me pasaron. Y aún así me ha ayudado muchísimo. Yo ya había ido con varios psicólogos y psicólogas, cristianos y no cristianos, antes, y no fue hasta que llegué con él, y no quiero menospreciar el trabajo de Dios, porque al final fue Dios quien de cierta manera me puso en su camino, o él en mi camino. Claro. Y él es el que me agarró y me sacó de quién sabe cómo, porque en ese tiempo yo les digo que yo decía, me tengo que agarrar de algo, porque yo estaba enojada con Dios. O sea, yo estaba frustrada y yo decía, Dios, es que si tanto milagro que haces, ¿y por qué me tienes deprimida? O sea, a mí se me hacía una tontería. Entonces, ¿por qué dejaste que llegara hasta aquí? Ajá, ¿no? Literalmente. Entonces yo lloraba y yo le decía a Dios, ya no quiero nada de ti. Ha sido fuerte, y yo decía, ya no quiero saber nada. Y cuando yo digo, ok, no me voy a agarrar de Dios, porque Dios me defraudó, pero digo, ¿de qué me voy a agarrar? Y es lo que me decía mi mamá, ¿y de qué te vas a agarrar? Me agarro de mi mamá, me agarro de las terapias, que pues al principio tal vez no eran tan agradables, porque empezamos a tocar temas muy fuertes y que a mí me lastimaban mucho, pero poco a poco empiezo a disfrutarlo, y llega el momento en el que ya quiero que sea la próxima semana, o ya quiero que sea tal día, para poder ir con mi psicólogo y poder contarle esto, ¿no? Entonces, me agarro de eso, me agarro de ciertas amistades,
Y básicamente es como logro salir del hoyo. Entonces, y ya no es hasta después, hasta hace algunos meses, que yo ya empiezo como que a retomar un poquito, o sea, la cuestión de qué era lo que quería Dios. Porque yo me di cuenta que incluso en el momento en el que yo le dije a Dios, ya no quiero nada de ti, Él seguía estando ahí para mí. Claro. ¿Y cómo te diste cuenta que él seguía estando ahí? O sea, ¿en qué detalles es en los que tú te das cuenta de, ahí está Dios, no hay duda? Pues antes en ese tipo de cosas, o sea, te digo, en cómo llegué con mi psicólogo, nada más que pues en ese momento no lo quería ver, en realidad me tapaba, o sea, en la situación de que me tomé 12 medicamentos, son bastantes. O sea, ahí, ¿no? Yo creo que ahí yo puedo verlo bastante claro que digo, wow. Sí, nada más desde ese punto de que me tomé 12 medicamentos. Tomaste 12 y llegaste con tu mamá, que no te acuerdas ni cómo llegaste. No. O sea, eso para mí cuando tú me compartías esto la primera vez, yo decía, o sea, claro que Dios estuvo ahí en todo momento. Hasta la levantó a tocar la puerta de la mamá. Literalmente. Sí, y pues varios puntos en los que yo me seguía retando a mí misma y seguía retando mi vida y seguía retando lo que Dios quería y decía, ya no quiero más, y no me voy a tomar mi medicamento y esto y lo otro, y al final Dios seguía estando ahí, seguía estando fiel. Entonces, pues son como que las pequeñas cosas, a lo mejor no hubo una cosa que fuera así como que me cayó del cielo y me di cuenta, sino que llegó el punto en el que dije, es que me estoy haciendo tonta. Claro, dijiste. Me estoy haciendo tonta, así como que ya vi todas las banderitas y ya, o sea, ya si de plano ahí no la ves, Ajá. ¿cómo ayudarte? Ajá, sí, sí. Entonces, ¿le dices tú o le digo yo, no? ajá, así. amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Entonces, pues sí, tal vez no hubo como que una cosa en específico que yo dijera. Viste varios detalles, claro. Ajá, sino que ya hasta que como que enganché los hilos y dije, ya me acordé de ti. Así eras, siempre fuiste tú. Sí. Aquí estuviste siempre. Aquí Y estuviste. a mí me encanta esto y verdad que gracias por compartir esto, Mariana, porque aunque uno quiera alejarse, aunque uno quiera sacar a Dios de la ecuación, aunque uno diga, Señor, ahorita no quiero nada contigo, me encanta porque Dios siempre está ahí, porque pues la palabra dice que Él ya estamos esculpidos en la planta de su mano, ¿no? O sea, Él nos tiene escondidos con Jesús en Dios, o sea, estamos grabados en su mano y aunque a veces uno quiera apartarse, Él siempre está ahí, Él siempre Así fiel. es. Y ahorita que decías eso, yo recordaba la palabra de que habla que si tiene cierta cantidad de orejas. ¿De ovejas? Que si tiene cierta cantidad de ovejas, va a dejar a las demás, va a dejar a las 99 y va a ir por una. Y yo antes se me hacía bien tonto, decía, ¿y por qué va a dejar a una? O va a dejar a 99 por ir por una. Y hasta me daba risa de que, ay, pues qué tonto. ¿Cómo va a ¿Qué dejar? tonto ese pastor? Ajá, ¿cómo va a dejar a todas para irse por una? O sea, le está perdiendo. Eso no es mente de tiburón. Ajá, eso no es negocio. Ajá, eso no es negocio. Y no es hasta que actualmente yo los veo y dijo, es que dejó las 99 por mí, yo fui esa una. Entonces, sí. Y ya ahorita lo veo y digo, ay, qué bueno que sí dejó las demás. Porque si Cambio no, de perspectiva en esa parábola, definitivamente. Sí. Entonces, piensen mejor las parábolas. Definitivo. Y tú, Mariana, ¿qué le puedes decir a la gente que nos está viendo, que tal vez se sintió identificada contigo, que no saben cómo salir? ¿Qué le dirías tú? Primero, agárrate de algo, de lo que sea. O sea, me gustaría en este momento estar compartiendo y decirte, yo me agarré de Dios y salí exitosa, pero no. Yo estaba peleada con Dios, pero la realidad es que me di varios topes con la pared. Entonces, sí hubiera sido más fácil probablemente. Pero si en este momento tú dices, sabes que yo no quiero saber nada ni siquiera de Dios, número 1, te entiendo. Número 2, agárrate de lo que necesites, de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, si sabes que mi familia me abandonó, de tu mejor amigo,
si tu mejor amigo también te abandonó, de tu perro, de lo que sea. Si tú te mueres, va a haber un perro que se va a quedar solo. Entonces, algo. Aférrate, o sea, que dejas un perrijo huérfano. Ajá, un perrijo huérfano. Entonces, agárrate de lo que necesites, porque se escucha muy tonto de cómo vas a estar recomendando eso, pero es la realidad. Y en los puntos en los que yo decía, necesito algo de que agarrarme, me agarré de mi mamá, me agarré de algunos amigos, de algún del psicólogo, fueron estas cosas que poco a poco me fueron levantando, y pues ya no fue hasta después que accedí a que Dios regresara, y Dios es un caballero. En el momento en el que tú le dices vuelve y vuelve con todo. Entonces... Y me encanta esto porque al final del día es Dios enviando estos salvavidas. Siempre. Sí, ¿no? Sí. Es saber, ok, no, va a ver, te lo pongo de esta manera. Ok, soy yo, pero te lo voy a disfrazar de esto, y te lo voy a decir de esto, y te lo voy a mandar de esto. Sí. Es como el chiste, ¿no? ¿O qué es chiste que está náufrago? Sí, ¿no? En medio del mar. Dios me va a salvar, y Dios me va a salvar, y entonces viene y le manda una lancha, y no, porque Dios me va a salvar, y luego viene y le manda un barco, no me voy contigo porque Dios me va a salvar, y así hasta que pues se muere. Y entonces, hey, Señor, ¿por qué no fuiste a salvarme? ¿Cómo que no? Te mandé la lancha, o sea, ¿sabes? Sí. Y me encanta porque es como Dios, hey, yo aquí estoy enviando. A lo mejor, si para ti tiene que ser de psicólogo, aquí te va. Exactamente. Si para ti tiene que ser esto, ¿cómo se ve mi ayuda? Aquí te va. Se va a presentar en lo que necesites en ese momento. Claro. O sea, Él puede llegar a hacer lo que necesites. O sea, yo puedo ver algo, ¿no? O sea, yo creo que Dios se manifestó en la tristeza de tu mamá. Sí. Esa era la tristeza de Dios a través de tu mamá. Entonces yo digo, wow, qué padre, porque era Dios. O sea, obviamente tu mamá estaba triste, pero porque no era la primera vez que tú veías a tu mamá triste. Pero el que tú la hayas visto de esa manera es ver la tristeza de Dios reflejada en tu mamá, y por eso te tocó el corazón, porque era una tristeza diferente. Nunca lo había visto así, pero definitivamente, y siempre he creído que nuestros padres terrenales nos aman, pero nuestro Padre Celestial lo hace 1000 veces más que ni siquiera nos podemos imaginar. Sí. Entonces, ¿Y ese fue definitivamente. Tu motor? Así es. Ese fue tu motor. Así es. Lo que te mantuvo. Sí, o sea, en conclusión es como, abre los ojos. Mariana dice, agárrate cualquier cosa, porque en cualquier cosa se puede manifestar Dios, como dices tú, en el perro, en la mamá, en el tío, en el primo, en mi trabajo, en mi carrera, en mis estudios. O sea, en cualquier cosa es Dios como que diciendo, ok, vuelve. Si tú no quieres nada conmigo, está bien, yo me presentaré en forma de libro, en forma de lo que sea, ¿no? Si es necesario. Y pues yo te felicito, Mariana, por hablar del tema, la verdad, súper abiertamente, porque se necesitan pantalones, la verdad. Sí, y número 1, o sea, una de las cosas que quiero dejar como que aquí sobre la mesa y que cada quien agarre lo que tenga que agarrar es no te pelees con los psicólogos. O sea, por más que digas, es que soy cristiano, no te pelees con los psicólogos, porque los psicólogos no están peleados con Dios. O sea, ellos ni Dios saben, con ellos. Ni Dios con ellos. O sea, ellos los creó, Él los creó. Él fue el que nos dio estas herramientas. Otra de las cosas es que sí se puede ser cristiano y tener depresión. Y muchas veces pasa. Puedes ser el pastor y puedes tener depresión. Puedes ser quien seas. Así es. Entonces, no satanizar, ¿no? O no decir, ¡oh, es el pastor y entró en depresión! O es Mariana y entró en depresión. Así es. Y tener la libertad. Y creo que sería mucho más lindo poder llegar y decirte cómo estás, y que no sea la respuesta inmediata de bien, sino decirte, pues sabes que no me siento tan bien. Tal vez pasó esto, pasó lo otro, me peleé, me pegué, me caí, lo que tú quieras, pero decir, no me siento bien. O sea, como por qué tenemos que dar una sonrisa falsa dentro de la iglesia si en cuanto sales se te va a quitar. Claro, la importancia de ser genuino. Y de darte permiso de ser genuino. Y darte permiso es otra de las cosas, darte permiso de sentir. Date permiso de sentir, de verdad. O sea, de sentir qué me gusta, qué no me gusta, qué me agrada, qué no me agrada, qué tipo de personas quiero tener en mi vida.
y qué tipo de personas no quiero tener en mi vida, y por más que sabes que es un tío, si no lo quiero tener en mi vida, no lo voy a tener. ¿Por qué? Porque no me está alimentando, me está quitando. Y eso fue una de las cosas que yo batallé bastante para darme cuenta. Que hay personas que por más que sean personas muy cercanas, familia muy cercana, no porque sea una persona muy cercana te está alimentando. A veces solo te está llenando de basura. Entonces, Qué fuerte. sí, pero pues desde lejitos y Dios te bendiga. O Sí. sea, y no quiere decir con eso que los maldigas ni nada por el estilo, No, sino o que seas mala con ellos, simplemente no, tomas tu distancia. tomas tu distancia y hasta aquí, de aquí no puedes pasar. Y pues tú ora por la persona, que Dios haga lo que tenga que hacer, pero nosotros no somos los psicólogos de la gente. Sí. Entonces, es bien importante. ajá, Nosotros no somos los psicólogos de la gente. así es. Entonces, pues es otra de las cosas, y digo, hay muchísimas cosas que quisiera expresar en este momento, pero pues creo que básicamente es eso. Em, Haz un círculo de apoyo, de personas de apoyo. Por ejemplo, yo en ese momento me agarré muchísimo de mi mamá, y gracias a Dios, y ahorita tengo una confianza muy grande con mi mamá para, si no me siento bien, decirle, no me siento bien. Y si necesito silencio, decirle, necesito silencio. Y actualmente ella lo entiende bastante, y mi padrastro lo entiende bastante, a punto de que ha habido muchas veces que yo con quien me siento a platicar es con mi padrastro. Si no está mi mamá, me siento a platicar con mi padrastro, y yo estoy muy agradecida con él. Y ponerme a platicar esto y lo otro, ¿por qué? Porque yo sé que no me está juzgando. Y al final Importante. darnos cuenta que va a haber una persona. Muchas veces cuando estás así muy mal, tú dices, es que ni siquiera mi familia me quiere, o sea, mi familia está ahí porque tiene que estar, porque es la familia. Pero darte cuenta que en realidad sí habrá alguno que otro familiar que está ahí porque tiene que estar, pero sí hay alguien, al menos una persona, que daría cualquier cosa por ti. Sí. Entonces, Sí, que es genuino con la ajá, relación que tienen. y no solo con familiares, o sea, darte cuenta que a veces hay amigos, o sea, hay amigos, y que es otra de las cosas, que no todos tus amigos tienen que ser cristianos para que sean perfectos, o no porque sean cristianos es que son perfectos. O sea, un amigo que me ayudó muchísimo y actualmente me sigue ayudando muchísimo no es cristiano. Cree en Dios, pero hasta ahí, o sea, pero es una persona que me alimenta, que llena esta como si fuera esta batería. Yo les comentaba hace rato que es como si tú pierdes tu esencia y pierdes lo que eres tú, lo que te gusta hacer, todas estas cosas. Y a veces estas personas son las que te alimentan y te dicen, oye, pues vamos a pintar o vamos a salir, o saben que te gusta mucho cierta canción, y a mí me tocó, me sentía muy mal y llegué y esta persona puso esa canción que yo amo con mi vida, y pues te anima y te alimenta y te Sí. da fuerza, entonces... Sí, es como dices tú, este círculo de apoyo, esta gente que está ahí, Así es. levantándote constantemente. Y la verdad, de verdad, muchas gracias por compartir esto. Como dice Dani, eres una mujer de mucha admiración, de mucha valentía, y gracias por abrir tu corazón y por pues compartir esto que estamos seguras se está tocando muchas vidas. Y algo que es bien importante, Mariana tiene 22 años, ¿correcto? 21 años. 21 años. Le sumamos un año, una disculpa. Mariana tiene 21 años, pero digo tu edad porque la depresión no es exclusiva de cierta edad. No. Sí, O no. es porque tiene a lo mejor 45 y ya es muy grande. No. La depresión, o sea, papá, si tú eres mamá, por favor está atenta de tus hijos, porque puede ser que tengas un niño de 13 años, un niño Sí. un joven de 19 años en depresión. Y dato muy importante, yo empecé con mis primeras crisis depresivas fueron como desde los 10, 11 años. Claro, y es que nunca se trató, o sea, lo que muchas veces hacemos, la verdad, y hasta hay chistes y memes de eso, ¿no? De una lloradita y a seguirle, pero en realidad Sí. no lo canalizas, no lo trabajas, Ajá. o no haces la introspectiva de por qué a cada rato
estoy con el de una lloradita y a seguirle, o de que no sé qué día de bajón, o sea, como que esas cosas son bien depresivas, y entonces Ajá. como no las estoy tratando, pues entonces siguen acumulando, y hasta lo agarramos de risa, Sí. pero no se está trabajando en el Inter. Y entonces, desde los 10 años, tienes 21, pasaron, porque bueno, el intento fue el año pasado, pasaron 10 años para que el foco rojo y la alarma se prendiera de decir, creo que sí está pasando algo grave que no he trabajado en todo este tiempo. Sí. Y como decías tú al principio cuando me presentaste, que decías, es una persona muy alegre y chistosa y esto y lo Sí, otro. también. Y decir, y tiene 10 años en depresión. Ajá, O sea, qué paradójico, ¿no? Así como que, ajá. Entonces, pues también, y en caso de que tú no estás pasando por crisis depresivas o dices, yo eso ya lo pasé, ya va, pues también darte cuenta que puede ser tal vez esta persona de la que alguien se agarre, ¿no? O sea, el sí, círculo de apoyo, de ayudar a alguien a que se levante. sí, Entonces, sí, sí, claro. Hacer esa parte de como alentador y estar ahí pendiente de la persona, y muchas veces estamos tan enfocados en nuestro rollo que no nos ponemos a ver esa situación. Así completamente tienes la razón, y Mariana, muchas gracias nuevamente. Dani, gracias. Gracias a todos los que nos ven hoy. De verdad que este programa yo creo que tiene mucho valor, digo, al igual que todos, ¿no? Pero este en particular, estamos hablando de una vida que se puede llegar a salvar, ¿no? Estamos hablando de una vida que se puede llegar a salvar, que se puede llegar a cambiar, y que nosotros podemos hacer la diferencia si compartimos el video, si compartimos el testimonio de Mariana, si estamos ahí ayudando a alguien o incluso alentando a alguien a que vaya a pedir ayuda psicológica o psiquiátrica, que no tengan miedo de hacerlo, ni vergüenza, ni se dejen llevar por todos esos estigmas de, ay no, qué oso, qué van a decir de mí, o sea, pues más vale perder la vergüenza que la vida, ¿no? Claro. La verdad. Sí, y si tú necesitas ayuda psicológica, por favor, mándanos un mensajito, nosotros podemos contactarte con la psicóloga que ha estado incluso en programas de Eva, también ayudándonos. Entonces, Sí. por favor, ahí escríbenos, podemos pues canalizarte con esa ayuda que tú necesitas, porque también es importante, porque aunque nosotros no tenemos la experiencia en cuanto a ser psicólogo, Sí, ya es ¿no? una especialidad Es muy una especialidad, avanzada. es una especialidad. Entonces también por eso es importante reconocer esa ayuda experta en esa área, Sí, ¿no? claro. Que es importante, como no, uno a veces lo pasa como, sí, no lo entiende, no lo trata, Ujú. no lo tratas como debe de ser, como dices tú, ir al doctor, pues por mucho que tú sepas cómo curar una herida, pero pues no sabes operar, tienes que ir claro, con un sí, experto, ¿no? Así igual. Entonces hay que requerir o pedir ayuda de expertos cuando es necesario hacerlo, ¿no? Así totalmente. que, pues comparte este video y gracias por escucharnos. Y pues nos vemos el próximo Ladies Night. Muchas Hasta gracias. luego, bye.